Alejandro Arcos, el alcalde que se atrevió a desafiar la oscuridad en Chilpancingo, fue encontrado decapitado apenas 6 días después de asumir el cargo. Un mensaje claro y aterrador que confirma lo peligroso que es tratar de cambiar las cosas en una tierra donde la violencia manda. Su cabeza apareció sobre un automóvil, su cuerpo en el asiento del copiloto y toda una ciudad quedó paralizada por el horror de lo sucedido. Arcos llegó al poder con la promesa de Blindaje Chilpancingo, un plan ambicioso para combatir la inseguridad que incluía más policías, más patrullas y mejoras en los sistemas de denuncia. En una ciudad que había decidido, por primera vez en mucho tiempo, votar en contra del partido en el poder, la esperanza parecía posible. Pero esa esperanza fue aplastada con un acto de violencia tan brutal como simbólico. Un recordatorio de que quien se atreve a desafiar el orden impuesto lo paga caro. Antes de su muerte, Alejandro ya había recibido advertencias. Semanas atrás, 2 de sus asesores fueron asesinados. Un mensaje que Arcos interpretó como una amenaza directa. Sin embargo, lejos de amedrentarse, continuó con su misión. Él sabía los riesgos, sabía el poder de quienes están detrás de estos crímenes, pero también sabía que Chilpancingo necesitaba algo diferente. Lamentablemente, su valentía fue silenciada antes de poder demostrar si el cambio era posible. El asesinato de Arcos ha sacudido a México. La gente está indignada, no solo por la pérdida de un alcalde, sino por lo que este crimen significa. ¿Qué esperanza hay para los ciudadanos comunes si ni siquiera sus líderes están a salvo? El mensaje es claro: en Guerrero, el cambio no es bienvenido. En este estado, históricamente marcado por la violencia, ser líder implica estar constantemente en la mira. Desde los años 70, cuando las guerrillas campesinas luchaban por sus ideales, hasta la actual disputa entre carteles, Guerrero ha sido un campo de batalla donde la vida humana parece tener un precio muy bajo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tomado el caso bajo su atención. Apenas unos días después de asumir el cargo, ya tiene que enfrentar esta ola de violencia que amenaza con extenderse aún más. Prometió una nueva estrategia de seguridad, un plan que promete más coordinación entre las fuerzas del orden. Pero lo cierto es que la situación en Guerrero requiere más que palabras y promesas. Es un lugar donde la sombra del crimen organizado no solo está presente, sino que controla buena parte de la vida cotidiana. Chilpancingo es un reflejo de un México que se debate entre la esperanza y el miedo. La gente votó por Alejandro Arcos porque querían un cambio, un respiro, un líder que pudiera enfrentar la violencia que ha desgarrado a la comunidad. Pero el destino del alcalde muestra cuán lejos están esas aspiraciones de la realidad. En un lugar donde el 90% de los crímenes quedan impunes, la justicia parece una ilusión lejana. Y mientras los líderes mueren, las promesas de cambio se desvanecen con ellos. Alejandro Arcos no es un caso aislado. En los últimos 6 años, México ha visto cómo al menos 20 alcaldes y 70 diputados municipales han sido asesinados. Durante la última campaña electoral, más de 30 candidatos a puestos locales fueron eliminados antes de que pudieran siquiera intentar cambiar algo. Las organizaciones criminales han hecho de la política un terreno extremadamente peligroso. Los partidos políticos recurren a alianzas oscuras y los que no se pliegan a esas reglas son rápidamente eliminados. Arcos lo sabía, pero aún así decidió intentarlo. Y pagó el precio más alto. La violencia en Guerrero es compleja, una telaraña tejida con décadas de conflictos, intereses y lucha por el control. Cada vacío de poder se convierte en un campo de batalla. Cada nuevo liderazgo es una amenaza para los intereses que ya están establecidos. Los carteles, con sus divisiones y alianzas cambiantes, luchan por mantener el control territorial, y cualquier cambio representa un riesgo para su poder. Los asesinatos, como el de Alejandro Arcos, no son actos aislados de violencia, sino tácticas cuidadosamente planeadas para mantener el miedo, para que nadie ose desafiar el orden. Mientras Claudia Sheinbaum busca estrategias y promete seguridad, los habitantes de Guerrero viven en una incertidumbre constante. ¿Quién puede garantizar que el próximo líder no correrá la misma suerte que Alejandro Arcos? La realidad es que, sin un cambio profundo, la violencia seguirá dictando el rumbo de los municipios como Chilpancingo.
Las palabras son importantes, pero en un lugar donde la vida de un alcalde vale tan poco, los hechos lo son mucho más. La historia de Alejandro Arcos es una historia de valentía, de un hombre que quiso cambiar las cosas y que sabía que eso podría costarle la vida. Pero también es una historia que expone la realidad de la política mexicana, una realidad en la que el crimen organizado parece tener siempre la última palabra. Chilpancingo quería un cambio, pero terminó con una tragedia que solo añade más miedo y desesperanza a una comunidad que ya ha sufrido demasiado. Hoy, Guerrero sigue adelante, pero con una herida más. Alejandro Arcos ya no está, y su sueño de un Chilpancingo seguro se ha desvanecido, al menos por ahora. Sin embargo, su muerte también es un llamado, un grito de auxilio que espera ser escuchado. El desafío es claro: enfrentar al crimen y devolverle la esperanza a una comunidad que no merece seguir viviendo bajo el yugo del miedo.